Hola, este es el último video de la semana de fisiopatología hepática. Es el cuarto. En el primero vimos la fisiología, la histología y la anatomía del hígado. En el segundo vimos las patologías hepáticas, como por ejemplo cirrosis, colestasis e ictericia. En el tercero vimos las hepatitis alcohólicas y ahora vamos a ver un tipo de hepatitis tóxica que es la que ocurre frente al consumo de alcohol. O sea, vamos a ver la hepatopatía alcohólica. Bueno, la hepatopatía alcohólica viene dada por el consumo excesivo de alcohol, que es la primera causa de muerte en el occidente, en el mundo occidental. Ya con el consumo de 80 gramos de etanol, que son aproximadamente 2 litros de cerveza, como dice ahí, 600 mililitros de vino o 200 mililitros de vodka, ocurren cambios a nivel de la histología del hígado, un cambio que se llama esteatosis. Ahora lo vamos a ver. La esteatosis es la acumulación de grasa en los hepatocitos. O sea que cuando ustedes salen y se toman, por seguro que toman menos de 2 cervezas, no. Bueno, ay Dios, no tengo que hacer chistes. Bueno, que si alguno de ustedes toma alcohol alguna vez en su vida y toma más de estas cantidades, ya aunque sea que lo hacen un solo día, ya van a tener cambios en la histología de sus hepatocitos. Ahora, si el consumo es diario de estos 80 gramos de etanol, va a haber cambios hepáticos leves, o sea, va a haber más esteatosis en todo el órgano, o sea, en todo el volumen del órgano. Pero la ventaja de esto que si toman esta cantidad de etanol, y alguna vez dejan de tomar el etanol, es reversible, o sea, la esteatosis se va a ir. Ahora, si por día ingieren más de 80 gramos de etanol, eso ya significa que es un riesgo significativo, importante de lesión hepática, y que entre el 10 y el 20% de las personas que toman alcohol en estas proporciones va a desarrollar una cirrosis. Entonces, el consumo crónico de alcohol produce 3 tipos de hepatopatía. Como se ve acá, este es el hígado normal, esta es la esteatosis, la hepatitis y la cirrosis. Entonces, el hígado normal, luego de que la persona consume mucho alcohol, va a empezar a desarrollar esteatosis, que lo que ocurre es que se ve el hígado graso, más fibroso, más inflamado, a veces puede sentir un poco de dolor a la palpación, puede tener mínimas elevaciones de bilirrubina y de transaminasas y de fosfatasa alcalina o no, pero sí la histología es importante, que se encuentran estos depósitos de grasa en los hepatocitos. Si llega a dejar de consumir el etanol y hace una dieta adecuada, el hígado se revierte y pasa a estar en un estadio normal. O sea que la esteatosis es un estadio reversible de lesión. También puede ocurrir que luego de mucho consumo de alcohol la persona empieza a tener hepatitis, en donde va a haber necrosis de los hepatocitos, va a haber inflamación, y si tiene crisis de hepatitis agudas, estas crisis son peligrosas porque a medida que tiene varios ataques repetidos de hepatitis agudas, la persona tiene mayor probabilidad de desarrollar una cirrosis. Bien. Y como se ve acá en la filmina, una persona que tiene esteatosis puede empezar a tener hepatitis, como también puede empezar a tener cirrosis, y una persona que tiene hepatitis si deja de consumir el etanol, puede pasar a una esteatosis, y si no deja de consumir alcohol, como dije hace un ratito, va a pasar a la fibrosis. Entonces, en definitiva, estas 3 formas de hepatopatía alcohólica pueden ocurrir
una sin la otra, o sea, no es que tienen un camino determinado. Por ejemplo, hay gente que le encuentran la cirrosis sin haberle demostrado que antes tenía esteatosis o hepatitis. Y la cirrosis, como vimos en la clase anterior, ¿sí? Se caracteriza por tener fibrosis, por tener nódulos en donde están como esas colonias de hepatocitos. La persona va a tener un aumento de la bilirrubina en sangre, un aumento de las transaminasas porque hay necrosis, un aumento de la fosfatasa alcalina, un aumento de la bilirrubina, o sea que también puede tener ictericia. Ocurre algo, va a tener ascitis, inflamación, acumulación de líquido en el abdomen. Ocurre algo que es muy llamativo, que se le adelgazan extremadamente las extremidades, los brazos y las piernas. Eso se llama emaciación, una palabra súper rara. Y como tiene cirrosis va a tener hipertensión portal, como tiene cirrosis va a tener hipoproteinemia, entonces va a tener disminuidas las concentraciones de albúmina, va a tener disminuida la síntesis de globulinas, va a tener disminuidos los factores de coagulación y todo lo que eso conlleva, que era lo que habíamos visto en la otra clase. Entonces, acá tengo una foto de un corte histológico de hígado en donde se ven estos globitos blancos, que en realidad son globitos en donde había lípidos, ¿sí? Y en el procesamiento del órgano los lípidos se perdieron, pero quedó el agujero. El agujero. Y en celeste se ve el tejido fibroso, que se hace perisinusoidal. Y bueno, la hepatopatía alcohólica tiene un pronóstico que es muy variable dependiendo de si la persona sigue o no sigue consumiendo alcohol. La supervivencia a los 5 años, si la persona deja de tomar alcohol, es del 90%. En cambio, si sigue bebiendo, la supervivencia va a ser de entre el 50 y el 60%. Las causas de muerte más comunes en los alcohólicos terminales son el coma hepático, la hemorragia gastrointestinal masiva, que puede ocurrir, por ejemplo, por la ruptura de las varices esofágicas, infecciones, porque tienen disminuida el sistema inmune, un síndrome hepatorrenal que ocurre tras el brote de una hepatitis aguda frente a un consumo masivo de alcohol. Y también la otra cosa que pueden desarrollar es un carcinoma hepatocelular. Entonces es importante tener una idea de cómo se metaboliza el etanol en el hígado para poder ver cuáles son los productos que se van desarrollando y entonces ver cómo esos metabolitos son los que causan la lesión. Entonces esto es un hepatocito. Hay 3 enzimas que son las encargadas de metabolizar el etanol. Una es el citocromo P450, que está en los microsomas, y de etanol pasa a acetaldehído, siempre de etanol pasa a acetaldehído. Otra que es la más importante, que es una enzima que está en el citosol, que es la alcohol deshidrogenasa, que está descrito que esta enzima está en menor proporción en asiáticos y que por eso parece que el alcohol les pega bastante. Y tengo entendido que también puede haber menor proporción de esta enzima en mujeres. Y por último, la catalasa, que es una enzima que se encuentra en los peroxisomas y que realmente no es tan importante en el metabolismo del etanol porque cataboliza solo el 5% del mismo. Lo que es importante es ver que acá, fíjense, cuando se pasa de etanol a acetaldehído, se consume nada más y se obtiene nada H. ¿Sí? Eso ténganlo en mente. Bien. Entonces, podemos encontrar que el etanol tiene efectos tóxicos de forma directa y de forma indirecta.
de forma directa, ¿qué es lo que hace? Aumenta la permeabilidad y la fluidez de las membranas citoplasmáticas. Entonces eso lo que va a terminar haciendo es que altere la secreción de glucoproteínas y que altere en definitiva la función también de las enzimas que están en la membrana plasmática. Y eso en consecuencia va a producir un daño celular. El etanol también lo que puede hacer es alterar la función de las mitocondrias y alterar la función de los microtúbulos. Entonces eso también conlleva a un daño celular. Y por otro lado, el etanol está visto que induce las enzimas de biotransformación de tipo 1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a medida que uno toma más alcohol, ese aumento en el consumo de alcohol sostenido hace que las personas que toman alcohol empiecen a sintetizar más de estas enzimas para poder metabolizar esta cantidad constante y alta de alcohol. Entonces, ese aumento de las enzimas de biotransformación de tipo 1 lo que hacen, en definitiva, es catabolizar todo lo que esté dando vuelta por el organismo, ya sea el etanol o fármacos u otros metabolitos, que si ustedes se acuerdan, este tipo de enzimas podían hacer que luego del procesamiento, o sea, luego de la acción de esta enzima, el producto sea más tóxico. Entonces ocurre esto, que hay aumento de productos tóxicos. Y a su vez, como hay más enzimas que metabolizan, va a disminuir la vida media de los fármacos. Pero, por otro lado, el etanol lesiona directamente, es un agente lesivo de la mucosa gastrointestinal. Entonces, la mucosa gastrointestinal está lesionada, eso disminuye la capacidad del tubo digestivo de absorber nutrientes, va a traer una malnutrición, va a tener un déficit de glutatión porque vamos a absorber mal estos nutrientes y vamos a absorber mal la vitamina B12, por ejemplo. Y el déficit de glutatión, el glutatión es utilizado por las enzimas de biotransformación de tipo 2. Entonces, pensemos dos cosas. Por un lado, aumento las enzimas de biotransformación de tipo 1 y por lo tanto tengo mayor cantidad de productos tóxicos. Y a su vez, como no tengo glutatión, mis enzimas de biotransformación de tipo 2 no pueden actuar de forma eficiente, o sea, disminuye la actividad de este tipo de enzimas. Con lo cual no puedo metabolizar estos productos tóxicos que tengo en alta concentración. Entonces termino teniendo más productos tóxicos. Y la última acción directa del etanol es que es fuente importante de calorías, que son calorías vacías, entonces también contribuyen a la malnutrición. Entonces acá tenemos un repaso de la vía de etanol a acetaldehído, fíjense que se obtiene NADH, y de acetaldehído a acetato, que se obtiene de nuevo NADH. Entonces, en definitiva, a lo largo del metabolismo del etanol aumenta la relación NADH-NAD. Y si ustedes se acuerdan de bioquímica, la relación NADH-NAD es señal de que hay energía en la célula. Por lo general ocurre luego de la respiración celular, luego del consumo de glucosa. ¿Sí? Esto es señal de que hay energía en las células. Entonces, si la célula tiene energía, ¿para qué va a sintetizar glucosa? ¿Para qué va a hacer gluconeogénesis? ¿Sí? Entonces, la gluconeogénesis se ve inhibida. Y si tiene energía, ¿para qué va a degradar lípidos para obtener energía de ellos? No es necesario, entonces se inhibe la oxidación de ácidos grasos. ¿Y qué es lo que pasa? Si tengo energía, lo que quiero hacer es almacenarla. Entonces la almacena en forma de ácidos grasos, o sea, se estimula la síntesis de ácidos grasos. Entonces fíjense que estas dos cosas, la inhibición de la oxidación, de la beta-oxidación de lípidos y de la activación de la síntesis de ácidos lípidos, lleva a la acumulación de grasa en los hepatocitos, o sea, lleva a la esteatosis hepática. Y por otro lado, esta inhibición de la gluconeogénesis, la inhibición de la síntesis de glucosa, en un alcohólico que ya viene con problemas de malnutrición, como vimos antes, le puede traer hipoglucemias en ayunas. Ahora, esto es lo que ocurre
como producto del aumento de NADH. Ahora, el acetaldehído también tiene efectos directos sobre la lesión, sobre el hepatocito, que terminan lesionándolo. Por ejemplo, el acetaldehído reacciona con los grupos amino y sulfidrilo de los aminoácidos. ¿Eso qué quiere decir? Que se une a esos grupos y entonces las proteínas ahora eran la proteína más el acetaldehído. Entonces eso es una proteína nueva. No es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces eso significa que genera neoantígenos, que es lo que está acá. Estos neoantígenos para el sistema inmune son observados como algo nuevo y entonces el sistema inmune ataca al hepatocito porque encuentra estos antígenos que son nuevos. Eso por un lado. Y por otro lado, al unirse el acetaldehído a las proteínas, le cambia la función a las enzimas. Por ejemplo, puede inactivar a las proteínas. Por ejemplo, si esa proteína es una enzima, puede inactivarla. Y también lo que hace es alterar la función de las proteínas del citoesqueleto y también altera la fluidez de la membrana citoplasmática y también produce un déficit de glutatión, con lo cual estas tres llevan al daño celular junto con el ataque del sistema inmune. Y el déficit de glutatión lo que hace es aumentar el aumento de la peroxidación de lípidos. O sea, como hay déficit de glutatión, va a haber un aumento de la peroxidación de lípidos y eso va a generar la alteración en la secreción de lipoproteínas, con lo cual eso también conlleva al aumento de la grasa en los hepatocitos, a la esteatosis. Bueno, y por último, si ustedes se acuerdan, la fibrosis que ocurría en un proceso de cirrosis está dado porque las células de hito o las células estrelladas empiezan a sintetizar colágeno de tipo 1 o tipo 3. Bueno, la activación de estas células se cree que se debe porque se activan las células de Kupffer que liberan citoquinas proinflamatorias. Entonces, estas citoquinas activan a las células de hito y entonces sintetizan más colágeno y así el hígado se fibrosa. Y a su vez estas citoquinas proinflamatorias atraen neutrófilos al hígado y los neutrófilos liberan sustancias nocivas en el parénquima que contribuyen a la lesión y así se cierra el círculo de más lesión, más intentos de reparación y se hace más tejido fibrótico. Entonces, esto es lo último. Les voy a subir unos casos clínicos que les tiro un adelanto. Hay uno de hepatitis A, uno de B, uno de C, uno de colestasis y uno de hepatitis alcohólica. Se tienen que dar cuenta cuál es cuál, dependiendo de cómo es la historia clínica, cómo son los síntomas del paciente y utilizando los análisis de laboratorio donde se ven cómo están aumentadas las enzimas. Y bueno, espero haber sido clara y bueno, y perdonen que esto no lo hice en el pizarrón, pero les cuento de paso que esta semana anduvo todo lo que podía andar mal, anduvo mal, por eso me retrasé en subirles las clases, al punto que me quedé sin módem. Se rompió el módem, estoy colgada de la wifi de la vecina y por lo tanto la cámara de seguridad que tenía programado para el wifi de mi casa ahora no lo puedo reprogramar. Así que hasta que no tenga mi wifi propio no voy a poder usar el pizarrón de nuevo. Bueno, escriban por los foros a ver si los podemos ayudar por ahí.